Leo es el signo que irradia la presencia del Sol en toda su magnitud. Allí donde aparece se enciende una luz que no puede ser ignorada, una fuerza que despierta respeto y admiración, pero también cierto temor en aquellos que aún no comprenden la grandeza de esa energía. El fuego leonino no se limita a calentar, también ilumina y revela, y en esa revelación muchas veces los demás sienten que quedan al descubierto, sin máscaras ni disfraces que oculten su verdadera naturaleza. Leo posee la capacidad de mirar más allá de lo superficial, de penetrar con su carisma y su seguridad en territorios que otros prefieren mantener ocultos. No es el rugido lo que se teme, sino la certeza de que bajo esa mirada ninguna sombra puede esconderse por mucho tiempo. La majestuosidad natural de Leo está impregnada en su porte, en su forma de hablar, en la manera en que su energía ocupa los espacios. Se teme al león porque nadie puede ignorar su presencia, porque aún en silencio es capaz de atraer la atención y mover la dinámica de todo un entorno. El miedo no proviene de una amenaza explícita, sino de la sensación de vulnerabilidad que despierta quien vive desde la autenticidad y la nobleza. Leo no necesita disfrazarse ni mendigar aceptación, se sabe hijo del sol, legítimo representante de la vida en su estado más vibrante, y eso en un mundo donde muchos se esconden en la mediocridad puede resultar abrumador. Su fuerza interior, que combina orgullo con pasión, genera un campo magnético que desarma a quienes carecen de convicción. Es imposible no sentir el pulso de su fuego, esa energía vital que inspira a muchos pero que también intimida a quienes no se atreven a brillar. Leo recuerda a todos que no han venido a este mundo a vivir en las sombras, sino a mostrarse, a crear, a dejar huella. Y en ese recordatorio late la razón del temor. No todos están dispuestos a cargar con la responsabilidad de la grandeza personal, no todos están preparados para aceptar que podrían ser mucho más de lo que muestran. Leo representa la dignidad y la lealtad, virtudes que imponen respeto en un mundo donde lo falso y lo volátil abundan. La constancia de su fuego, la claridad de su propósito, su fe inquebrantable en sí mismo y en los suyos, levantan un muro de seguridad que a menudo se percibe como inalcanzable. El temor nace de reconocer que no es sencillo medirse con alguien que siempre está dispuesto a luchar por lo que ama, que no retrocede ante las dificultades y que en su corazón guarda una reserva inagotable de coraje. El rugido de Leo no es de amenaza, es de afirmación. Cuando se manifiesta, lo hace para recordar que la vida merece ser vivida con grandeza, que no hay gloria sin valentía ni destino sin audacia. Lo que intimida no es la furia, sino la claridad con la que Leo se coloca en el centro de su propia existencia, iluminando a los demás para que también reconozcan su poder. Y allí, en ese espejo que refleja lo que cada uno podría ser, muchos sienten miedo de enfrentarse a sus propias limitaciones. El temor hacia Leo es en realidad el temor hacia la verdad que encarna, que cada ser humano tiene la capacidad de ser soberano de sí mismo, de vivir con pasión, de no conformarse con migajas cuando puede reclamar un reino entero. Su fuego enseña que es posible construir una vida de abundancia, alegría y amor propio, pero también deja en evidencia las veces que alguien ha renunciado a su grandeza por miedo o por comodidad. Leo no necesita imponerse con violencia, su sola esencia ya marca la diferencia. Quienes lo temen lo hacen porque sienten que frente a él no hay lugar para excusas, porque ven en su brillo un recordatorio constante de que el conformismo no es el camino. Pero ese mismo temor es la semilla de la transformación, porque detrás del respeto y la admiración que despierta el león, surge el impulso de crecer, de atreverse, de no volver a esconder la luz. La verdadera grandeza de Leo no se basa en el poder de dominar, sino en el poder de inspirar. El miedo que despierta se transforma en admiración en aquellos que deciden abrirse a su energía, porque descubren que lo que parecía un desafío imposible es, en realidad, una invitación a elevarse. Y así, el temor a Leo se convierte en la chispa que enciende el despertar de muchos, porque el sol nunca brilla para aplastar, sino para recordar que todos, de alguna manera, llevamos dentro la capacidad de iluminar. El temor hacia Leo también se encuentra en la fuerza ancestral de su símbolo. El león ha sido desde tiempos inmemoriales la representación de lo indomable, de lo que no se somete a cadenas ni a voluntades externas. En el mundo antiguo se le asociaba a la realeza, a los guardianes de los templos y a los héroes que enfrentaban lo imposible. Este arquetipo vive en la energía leonina y resuena en lo más profundo del inconsciente colectivo, de modo que, aun sin ser consciente, quien se encuentra con un Leo percibe en él esa vibración de realeza, de protector y de guerrero sagrado. El temor no es otra cosa que la memoria antigua que despierta frente a la encarnación viva de un símbolo que ha sido venerado y temido durante siglos. El sol, regente de Leo, no conoce la discreción ni el ocultamiento. Su naturaleza es expandirse, brillar y mostrarse.
Allí donde toca lo hace todo evidente, y esa transparencia es lo que muchas veces intimida, porque en la luz no hay espacio para la mentira ni para las medias tintas. Leo porta esta cualidad solar en su carácter, su forma de vivir deja en claro quién es, qué busca, qué le apasiona y qué no está dispuesto a tolerar. En un mundo acostumbrado a los matices grises, a los disfraces sociales y a la cobardía disfrazada de prudencia, la claridad leonina aparece como un fuego que arrasa las sombras. Y es ese poder de revelar lo que genera tanto temor, pues no todos están listos para ser expuestos en su verdad. El miedo hacia Leo también nace de su capacidad de liderazgo natural. No se trata de una imposición, sino de una energía que convoca. Los demás lo siguen sin necesidad de que lo exija, porque reconocen en él el valor de alguien que se atreve a ir primero, que se coloca en la vanguardia del movimiento y abre camino con su ejemplo. Esta habilidad de atraer seguidores y admiradores puede ser desconcertante para quienes luchan por ser escuchados y no lo logran, ya que perciben que frente al león sus voces pierden fuerza. No es un dominio que se adquiera por manipulación, sino por la fuerza magnética de la autenticidad. Quien no entiende esto puede confundirlo con un poder peligroso, cuando en realidad es la muestra de un corazón seguro de su propósito. La intensidad del corazón leonino es otro aspecto que suele despertar temor. En Leo nada es tibio, nada se vive a medias. Sus pasiones, sus lealtades, sus convicciones y sus amores son totales. Esta intensidad puede descolocar a quienes prefieren relaciones superficiales o vínculos cómodos, porque al entrar en contacto con un Leo descubren que la entrega exige también reciprocidad. Leo no se conforma con afectos a medias ni con compromisos flojos, y su sola presencia despierta en los demás la conciencia de lo mucho que podrían dar y no están dando. Este llamado a la grandeza emocional se siente como un desafío abrumador, y por eso se convierte en motivo de temor para quienes no quieren abandonar la tibieza. El brillo natural de Leo es un espejo en el que muchos descubren sus propias sombras. Su seguridad en sí mismo pone en evidencia las dudas ajenas, su valentía resalta las cobardías de los demás, y su confianza en su destino revela las renuncias y miedos que otros han acumulado. No es Leo quien busca exponer estas debilidades, pero el contraste es inevitable. Este contraste es el origen de ese respeto teñido de temor, porque no hay forma de estar frente a él sin sentir el impulso de cuestionarse si se está viviendo a la altura de lo que se sueña. En este sentido, Leo actúa como un despertar forzoso, como un recordatorio de que no se puede huir eternamente de la grandeza que cada alma guarda. La capacidad de renacer después de cada caída también forma parte de lo que inspira temor en Leo. Otros signos, al enfrentar derrotas o pérdidas, pueden tardar en levantarse, pero Leo se rehace como el sol que cada día vuelve a salir sin importar cuán oscura haya sido la noche. Su fuego interior nunca se extingue, y ese espíritu indestructible genera asombro en quienes no comprenden de dónde surge tal resiliencia. El miedo nace al descubrir que nada ni nadie logra apagar su esencia, y que incluso en sus momentos de vulnerabilidad conserva la dignidad de un rey. La imagen de alguien que no se rinde jamás es tan inspiradora como intimidante, porque muestra que la fortaleza verdadera no depende de las circunstancias, sino del espíritu que las enfrenta. También se teme a Leo por la grandeza de su misión en la rueda zodiacal. Es el signo encargado de enseñar a los demás el valor del amor propio, de la creatividad, de la expresión auténtica y de la generosidad que brota de un corazón pleno. Esta misión lo coloca en un plano superior de responsabilidad, porque allí donde llega no solo brilla para sí mismo, sino para los demás. El miedo que despierta proviene del reconocimiento de esa magnitud, es un ser que lleva sobre sus hombros la tarea de recordar al mundo que todos pueden ser protagonistas de su vida. Quien observa esto puede sentirse pequeño, pero en realidad Leo no busca empequeñecer, sino encender en cada uno la chispa de su propio sol interior. La gloria y el orgullo leoninos, tan temidos por quienes los confunden con soberbia, son en verdad una muestra de la conexión que este signo tiene con lo divino. No es un orgullo vacío, sino la certeza de ser canal de la vida en su forma más radiante. Leo se sabe hijo del sol, y por lo tanto, no duda de su valor ni de su lugar en el mundo. Esa certeza absoluta desconcierta en un entorno donde la mayoría titubea y duda de sí misma. Por eso, el temor hacia Leo no es más que el reflejo del miedo humano a reconocer que también se es digno, que también se tiene derecho a reinar en la propia existencia, y que negarlo es traicionar la propia esencia. El rugido de Leo, en el fondo, no amenaza, sino que despierta. Despierta a quienes lo rodean del letargo de la conformidad, les recuerda que están destinados a brillar y les muestra con su ejemplo que la vida es demasiado grande para ser vivida con miedo. El temor que inspira es el mismo que produce la luz del amanecer, un sobresalto ante lo inevitable,
la resistencia inicial a dejar atrás la oscuridad. Pero una vez que se acepta la luz, esa misma energía se convierte en esperanza, en fuerza y en guía. Así, Leo transforma el miedo que inspira en un llamado a la grandeza, convirtiéndose en la chispa que enciende la valentía dormida en cada corazón. El temor hacia Leo también se origina en su relación con el destino. Pocos signos poseen una conexión tan directa con la sensación de estar llamados a algo grande, a un propósito que trasciende lo individual. Leo no camina con pasos vacilantes, sino con la convicción de quien sabe que cada experiencia tiene sentido y cada obstáculo es parte de su epopeya personal. Esta seguridad en la propia misión genera en los demás la impresión de estar frente a alguien intocable, alguien que parece estar sostenido por la misma fuerza de los astros. Lo que asusta no es su soberbia, sino la certeza de que nunca será derrotado porque incluso en la caída se reinventa como un nuevo sol. Esa fe inconmovible en su propio camino es un espejo que a muchos les recuerda lo que han perdido, la confianza en su propio destino. El fuego de Leo es un fuego creador. No se limita a consumir o a iluminar, sino que tiene la capacidad de engendrar vida en lo que toca. Allí donde otros ven ruinas, Leo ve la posibilidad de levantar un nuevo reino, donde otros sienten vacío, él enciende proyectos, pasiones y sueños. Ese poder creador resulta intimidante para quienes viven atrapados en la lógica de la supervivencia, porque muestra que se puede trascender la mera existencia y dar forma a algo eterno. Leo lleva en su alma la chispa de la divinidad creadora, y su manera de expresarse, de amar y de liderar es siempre una expansión. Frente a eso, quienes se resisten al cambio sienten miedo, porque intuyen que esa energía no se detiene ni se acomoda, sino que exige evolución constante. La nobleza que lo caracteriza es también motivo de respeto y temor. En un mundo donde la manipulación y la mezquindad son prácticas comunes, Leo actúa con una frontalidad que desarma. No juega a la intriga ni a la mentira, se muestra con la transparencia de quien no necesita ocultar nada. Esta sinceridad sin filtros puede resultar abrumadora, porque no hay escapatoria ante alguien que se expresa desde la verdad. Lo que se teme es esa incapacidad de negociar con la falsedad, porque Leo no sabe fingir afecto ni disimular desprecio, y esa autenticidad deja a los demás sin lugar donde esconderse. La intensidad de su vitalidad lo convierte en un ser que parece inagotable. Su energía arde en la acción, en el juego, en el amor, en la creatividad, y esto puede despertar inseguridad en quienes no logran seguirle el ritmo. Leo parece tener siempre una reserva de entusiasmo y fuerza, una llama interior que no se extingue ni siquiera en los momentos de crisis. Esta vitalidad, que contagia y arrastra, también puede inspirar miedo, porque obliga a los demás a reconocer sus propios límites, y en comparación con ese torrente de vida, muchos se sienten pequeños. Sin embargo, el propósito de esa energía no es eclipsar, sino mostrar que la vida no se mide en cantidad de años, sino en intensidad de momentos vividos. El carisma de Leo no es un artificio aprendido, sino un don innato. Su sola presencia es magnética, sus palabras llegan con una vibración que toca el corazón, y sus gestos están impregnados de una majestuosidad natural. Este poder de atraer multitudes puede generar recelo, porque quienes luchan por ser vistos o escuchados descubren que al lado del león su esfuerzo palidece. Se teme al magnetismo que no se puede controlar, al encanto que no se puede explicar, y que no depende de estrategias externas, sino de la esencia misma de su ser. Leo no busca robar la atención, simplemente la atrae como el sol atrae la mirada en el cielo. El miedo hacia Leo también se relaciona con su manera de amar. Cuando entrega su corazón, lo hace sin reservas, con una lealtad que pocas veces se encuentra equivalente. Esa entrega absoluta es un arma de doble filo para quienes se acercan a él, porque saben que no podrán estar a la altura si no están dispuestos a darlo todo también. Leo no acepta amores mediocres ni amistades tibias, exige reciprocidad en la pasión y en la lealtad, y esa exigencia puede resultar asfixiante para quienes no desean vivir con tanta intensidad. Lo que en realidad asusta no es su amor, sino la conciencia de que ese amor revela la falta de profundidad en los demás. El temor que despierta Leo también tiene raíces en su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo incluso contra la corriente. Cuando el mundo entero elige conformarse, él se atreve a defender lo que cree justo, aunque eso le cueste críticas o soledad. Esta fuerza de carácter es un recordatorio de que la verdadera libertad no se negocia, y eso puede resultar incómodo para quienes prefieren adaptarse para no perder nada. Leo no teme quedarse solo porque sabe que nunca pierde su dignidad, y esta independencia inspira respeto, pero también temor, porque muestra un nivel de valentía que no todos se atreven a ejercer.
El aura de Leo tiene un componente espiritual que pocos reconocen conscientemente, pero que todos perciben. Es la conexión con lo divino a través del corazón. En astrología, Leo rige el corazón, y su energía siempre invita a vivir desde esa fuente de luz interior. Esta conexión es lo que hace que incluso en su silencio sea imposible ignorarlo, hay algo en su presencia que toca las fibras más profundas de quienes lo rodean. Ese algo, que no se puede definir ni medir, es el verdadero motivo del temor, porque activa la parte dormida del alma en los demás y los empuja a mirar hacia adentro. Leo es el recordatorio de que el ser humano está destinado a brillar, a crear, a amar con grandeza y a vivir con dignidad. Lo que intimida no es el rugido del león, sino la revelación de que nadie debería conformarse con menos. Por eso, el miedo a Leo es, en realidad, el miedo a uno mismo, a la grandeza que aguarda en silencio dentro de cada ser. Su misión cósmica es demostrar que la realeza del espíritu no es privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos, y que el sol que arde en el centro del universo arde también en el interior de cada corazón humano. El temor hacia Leo también surge de su íntima relación con la grandeza del tiempo. No es un signo que viva atrapado en lo inmediato ni en lo fugaz, sino que piensa y actúa con la mirada puesta en la eternidad. Su fuego no se consume en una chispa breve, sino que se expande como un sol que brilla día tras día. Esta conciencia de permanencia lo convierte en alguien que deja huellas imborrables en quienes lo conocen, y es precisamente ese legado lo que intimida. Mientras otros se conforman con sobrevivir al presente, Leo construye imperios emocionales, creativos y espirituales que perduran más allá de su paso. Quien se enfrenta a esa magnitud siente el vértigo de estar ante alguien cuya esencia no se limita a un momento, sino que trasciende como una llama que no conoce fin. La voz de Leo, aun en silencio, tiene una resonancia que impacta. Su comunicación no es solo verbal, sino vibracional, como si cada palabra o gesto llevara la fuerza del sol que lo rige. Esa capacidad de transmitir confianza, motivación y coraje sin necesidad de imponerlo es un arma poderosa, porque los demás se descubren influidos por su presencia antes incluso de advertirlo. El temor aparece al comprender que su influencia es inevitable, que no se puede pasar de largo frente a un Leo sin quedar tocado, para bien o para mal, por esa vibración de fuego que emana. Es una fuerza que despierta, que sacude conciencias dormidas y que no admite indiferencia. Otro aspecto que provoca respeto y cierta incomodidad es su manera de relacionarse con el fracaso. Para la mayoría, las derrotas son motivo de abatimiento o de retroceso, pero para Leo son el escenario perfecto para demostrar su verdadera esencia. Su orgullo no se hunde, se levanta más alto, y cada caída se convierte en plataforma para su siguiente conquista. Esa capacidad de transformar la adversidad en gloria inspira tanto como intimida, porque revela que el poder leonino no depende de la suerte ni de las circunstancias, sino de una fuerza interior que nadie puede quebrar. El miedo nace al reconocer que Leo jamás será vencido, porque incluso en su momento más oscuro conserva el brillo que lo guía hacia su renacimiento. Se teme también a su instinto protector, que brota con una fiereza comparable a la de un guardián solar. Cuando se trata de defender a los suyos, Leo se convierte en un escudo invulnerable, en un guerrero capaz de enfrentar cualquier tormenta con tal de proteger a quienes ama. Esa lealtad absoluta se percibe como un arma de doble filo, porque quienes la reciben saben que estarán envueltos en un resguardo de amor inquebrantable, pero también que no podrán traicionarlo sin despertar una fuerza descomunal. Lo que intimida no es la agresividad, sino la intensidad de un corazón que, cuando ama, se convierte en una fortaleza imposible de vulnerar. En el terreno de la creatividad, Leo también se alza como un faro que provoca asombro. Su conexión con la expresión artística, con la capacidad de transformar ideas en obras que impactan, lo convierte en un canal de belleza y originalidad. Esta cualidad lo acerca a lo divino, porque en cada creación se manifiesta la chispa del sol. Los demás pueden sentirse pequeños frente a ese despliegue, ya que perciben que lo que para Leo es natural, para ellos exige esfuerzo titánico. El miedo que despierta aquí es el temor a no poder igualar ese talento que se expresa con tanta soltura, sin comprender que la misión de Leo no es aplastar, sino inspirar a cada ser humano a descubrir su propio modo de brillar. El fuego leonino también tiene un vínculo profundo con la infancia, con la alegría pura y el juego eterno. Es un signo que lleva consigo la fuerza de la inocencia, esa capacidad de vivir cada instante como si fuera único, con entusiasmo genuino y con el corazón abierto. Este aspecto puede despertar incomodidad en quienes han perdido esa frescura y viven encerrados en rutinas grises. Ante Leo, se sienten confrontados con la verdad de que en algún momento dejaron de reír, dejaron de soñar, dejaron de atreverse.
Ese recordatorio puede doler, y el dolor se traduce en temor, porque Leo refleja lo que muchos desean recuperar pero no se atreven a buscar. El aura de mando que rodea a Leo no se basa únicamente en su carisma, sino en su profunda convicción de justicia. Este signo carga con un sentido innato de lo correcto y lo digno, y rara vez tolera la injusticia o la opresión. Su rugido se alza no solo para proclamar su grandeza, sino también para defender causas nobles. Esta faceta convierte a Leo en un líder que inspira respeto, pero también en alguien temido por quienes viven de la falsedad o de la explotación, porque saben que frente a él sus máscaras caerán. El miedo aquí proviene de la imposibilidad de manipular a alguien que reconoce en su interior un código de honor inquebrantable. Leo es también temido por la forma en que se relaciona con la soledad. No la busca, pero la asume con dignidad cuando es necesaria. A diferencia de quienes dependen de la aprobación externa para sentirse valiosos, Leo se basta a sí mismo, porque su confianza no proviene de los demás, sino de su vínculo con el sol que arde dentro de él. Esta independencia desconcierta a quienes viven presos de la validación ajena, porque muestra que es posible brillar sin depender de ningún reflector externo. El temor aquí surge de reconocer que Leo no puede ser controlado ni manipulado, porque su fuente de energía es inagotable y no depende de nadie más que de sí mismo. El miedo hacia Leo es, en el fondo, un reconocimiento de su papel como despertador de conciencias. Su fuerza, su amor, su orgullo, su pasión y su dignidad son llamas que iluminan a quienes se acercan. Lo que muchos temen es que esa luz no les permita seguir escondidos en sus zonas de confort, que ese rugido los obligue a abandonar el letargo y a enfrentarse a la grandeza que habita en ellos mismos. El verdadero poder de Leo no está en infundir terror, sino en obligar a cada alma a recordar que nació para ser soberana, para vivir con valentía y para dejar un legado. Ese es el misterio que envuelve al león del zodiaco, su fuego despierta respeto, admiración y temor, pero siempre, detrás de todo, enciende la chispa que empuja a la humanidad a elevarse más allá de sus límites. El temor hacia Leo también está ligado a su capacidad de ocupar el centro del escenario de la vida sin pedir permiso. No se trata únicamente de una necesidad de protagonismo, sino de un mandato cósmico. Como el sol en el firmamento, Leo no puede apagarse ni retroceder para dar espacio a la oscuridad. Allí donde aparece, inevitablemente se convierte en un punto de referencia. Esa centralidad es a veces percibida como un exceso por quienes no comprenden que su misión es irradiar, no opacar. Lo que provoca miedo es la imposibilidad de ignorarlo, la certeza de que frente a un Leo nadie pasa inadvertido, porque su sola existencia transforma el espacio en el que se encuentra y obliga a todos a posicionarse de alguna manera ante su luz. El fuego leonino no se limita a ser una energía vital, sino que es también un símbolo de verdad. El sol no miente, y Leo, como hijo del sol, tampoco. Su esencia no permite disimulos prolongados ni falsedades cuidadosamente construidas. Esa franqueza lo convierte en un espejo implacable que muestra a los demás lo que son en realidad, sin adornos ni excusas. Muchos temen a Leo porque saben que cerca de él es imposible ocultar inseguridades o intenciones ocultas. Su mirada atraviesa como un rayo de luz que revela lo auténtico y lo falso por igual. Y esa revelación, aunque liberadora, puede resultar insoportable para quienes prefieren mantener sus sombras intactas. El miedo hacia Leo también proviene de su firmeza en el orgullo, un orgullo que en su versión más elevada no es vanidad, sino dignidad inquebrantable. Leo no se doblega ante la humillación ni acepta vivir de rodillas. Prefiere perder todo antes que perder la honra, porque su esencia está vinculada a la realeza espiritual. Esta dignidad provoca respeto y también desconfianza en un mundo donde la mayoría cede con facilidad por comodidad o conveniencia. Quien observa la fuerza de un Leo entiende que no se lo puede comprar ni manipular, y ese reconocimiento despierta tanto temor como admiración, porque muestra una independencia que pocos se atreven a sostener. Otro aspecto que suele inspirar miedo es su capacidad de generar impacto emocional profundo. Leo no se conforma con vínculos superficiales ni con intercambios vacíos. Su intensidad en las relaciones saca a relucir lo mejor y lo peor de los demás. Despierta pasiones, revela sentimientos ocultos, moviliza energías dormidas, y ese poder de tocar fibras internas sin esfuerzo desarma a quienes prefieren permanecer imperturbables. No se teme a Leo por su furia, sino por su capacidad de hacer sentir demasiado, de remover emociones que otros intentan reprimir. Es el sol interior que derrite capas de hielo acumuladas, y esa vulnerabilidad recién expuesta puede ser aterradora para quienes se han protegido durante mucho tiempo detrás de muros de indiferencia. Se teme también a la manera en que Leo se levanta sobre su propia soledad.
Mientras muchos buscan desesperadamente la validación de los demás, Leo encuentra en su conexión con el sol la confirmación de su valor. Incluso cuando no tiene público, brilla, incluso cuando no recibe aplausos, crea. Esa autosuficiencia, que no depende de la aprobación externa, lo hace invencible frente a la manipulación. Los demás temen esa libertad, porque muestra que Leo es dueño de sí mismo, soberano de su destino y arquitecto de su vida. La lección implícita que transmite es que todos pueden serlo también, pero no todos están dispuestos a asumir la responsabilidad que esa soberanía exige. El poder creativo de Leo es otro motivo de temor, porque no se limita a expresar lo que siente, lo convierte en algo tangible, visible, grande. Su imaginación no se queda en ideas etéreas, sino que las transforma en proyectos, en arte, en gestos que cambian realidades. En este sentido, es un signo constructor de mundos, un demiurgo que trae del plano invisible algo que marca huella en lo visible. Ese poder creador intimida, porque al presenciarlo, los demás comprenden que no basta con soñar, hay que atreverse a manifestar. Frente a Leo, los sueños guardados en silencio parecen insuficientes, y eso provoca miedo porque confronta con el propio estancamiento. El rugido de Leo no es solo símbolo de fuerza, sino también de soberanía espiritual. Es la voz que proclama la libertad del alma, que rechaza los yugos de la mediocridad y que invita a vivir con grandeza. En esa proclamación late un poder ancestral que recuerda a los pueblos antiguos su conexión con los héroes solares, con los guerreros que encarnaban la valentía y el honor. Este eco arquetípico despierta un respeto instintivo que puede confundirse con temor, porque reactiva en lo profundo de la psique humana la reverencia hacia quienes representan la vida en su máxima expresión. El temor también se manifiesta frente a la capacidad de Leo de inspirar sin proponérselo. Su manera de vivir, de levantarse, de defender lo que ama, de crear y de brillar se convierte en un modelo involuntario para quienes lo rodean. Esa inspiración arrastra hacia arriba, pero también incomoda a quienes no quieren abandonar su comodidad. En el fondo, lo que se teme de Leo es el recordatorio constante de que no se puede seguir viviendo a medias, que la vida es demasiado breve y demasiado preciosa para no atreverse a brillar. El misterio de este signo radica en que no busca infundir miedo, sino encender valor. Pero el proceso de despertar puede sentirse como una sacudida violenta, como un rugido que rompe la quietud. Por eso muchos lo temen, porque saben que una vez que la luz de Leo toca sus vidas, ya no podrán volver a las sombras sin sentir la insatisfacción de lo que dejaron atrás. Leo es el sol de la rueda zodiacal, y el sol no pide permiso para salir, ilumina, calienta, expone y transforma. Ese es el verdadero motivo por el cual su energía provoca respeto, temor y admiración a la vez. Es el recordatorio viviente de que cada ser humano nació para ser soberano de su existencia, y que no hay mayor cobardía que negar la grandeza que se lleva dentro. El temor hacia Leo también nace de la intensidad de su presencia en los ciclos de la vida, porque este signo representa el cenit del verano, el momento en que la naturaleza se muestra en toda su plenitud, cuando los frutos alcanzan su madurez y el sol brilla con una fuerza imposible de ignorar. En ese simbolismo reside la razón de la inquietud que despierta. Leo recuerda que todo ser humano tiene un momento de esplendor, un tiempo en que no se puede esconder, en que la propia luz se hace visible para todos. Ese llamado a brillar sin excusas es lo que genera resistencia, porque no todos están dispuestos a asumir la grandeza de ser vistos en su totalidad. También inspira temor su capacidad de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Allí donde otros signos pueden permanecer heridos largo tiempo por las críticas o los rechazos, Leo recoge su dolor y lo convierte en fuego renovado. Sus cicatrices no lo apagan, lo embellecen, porque cada una se convierte en prueba de su resistencia. Este poder de regeneración intimida porque muestra que no hay forma de derrotar a quien sabe transformar la herida en rugido, a quien encuentra en el mismo dolor la semilla de su próxima victoria. El miedo proviene de la certeza de que no se puede someter a alguien que se levanta con más fuerza después de cada caída. El vínculo de Leo con el corazón también revela otra dimensión temida y poco comprendida, la capacidad de irradiar amor sin condiciones cuando está conectado con su centro más elevado. Su energía es expansiva, y cuando se abre al mundo, contagia calidez, entusiasmo y confianza. Pero ese mismo poder puede resultar avasallador para quienes no saben cómo recibirlo. Estar cerca de un Leo en su máxima expresión significa sentirse visto, apreciado y valorado con una intensidad que puede descolocar. Lo que se teme no es el rechazo, sino la magnitud de la entrega, porque exige reciprocidad y obliga a soltar el miedo a amar con totalidad. Otro aspecto que provoca respeto y cierto temor es su relación con la verdad interior. Leo no puede vivir traicionándose a sí mismo,
porque su espíritu se marchita cuando intenta reducirse para encajar en moldes ajenos. Esta necesidad de autenticidad se percibe como una rebeldía frente a los sistemas que buscan uniformar y controlar. Su sola presencia es un acto de desafío contra lo que aplasta la singularidad. Ese espíritu indomable genera inquietud, porque muestra que no hay cadenas capaces de atarlo, y esa libertad inspira, pero también asusta a quienes aún no se atreven a romper las suyas. El magnetismo de Leo se intensifica porque sabe encarnar la grandeza sin necesidad de adornos. Su esencia misma es espectáculo, pero no espectáculo vacío, sino una demostración de la belleza de existir con plenitud. Los demás pueden sentir temor porque, al lado de él, se ven obligados a cuestionar hasta qué punto están viviendo con autenticidad o simplemente sobreviviendo. Leo no necesita humillar para brillar, pero su luz revela las sombras de la falta de valentía, y en esa revelación nace la incomodidad que muchos confunden con amenaza. Su relación con la creatividad también es motivo de respeto temeroso. Leo no teme al ridículo ni al juicio, se atreve a mostrar su visión, a materializar lo que otros solo sueñan en secreto. Su capacidad de manifestar lo invisible a través de su expresión personal lo convierte en un canal de inspiración. Esa audacia para mostrar lo que lleva dentro sin pedir permiso confronta a quienes aún callan sus talentos por miedo. Lo que se teme es ese ejemplo vivo de coraje, porque obliga a preguntarse qué tanto se ha dejado de brillar por temor al que dirán. En la astrología, Leo representa el arquetipo del soberano, y en esa realeza late otra de las razones por las que es temido. La figura del rey o la reina siempre ha despertado reverencia, porque simboliza el poder, la responsabilidad y el destino colectivo. Leo, al encarnar esa vibración, recuerda que cada ser humano tiene la capacidad de gobernar su vida como un reino, de reinar sobre sus pasiones, sus talentos y sus elecciones. Pero esa grandeza personal no es tarea sencilla, porque implica disciplina, amor propio y valor. El temor que despierta Leo es el temor al llamado a gobernarse a sí mismo con la misma nobleza con la que él se gobierna. Leo también intimida porque no se pierde en el pasado ni se detiene en las ruinas. Su mirada está siempre orientada hacia la posibilidad, hacia el futuro que aún se puede construir. Mientras muchos se quedan lamentando lo que no fue, Leo avanza con la convicción de que lo mejor está aún por venir. Esa esperanza inquebrantable, lejos de ser ingenuidad, es su fuerza más grande, porque lo conecta con el flujo eterno de la vida. Y eso desconcierta a los demás, porque lo ven caer, lo ven herido, lo ven traicionado, y aún así, su fuego nunca muere. Esa capacidad de sostener la esperanza en medio de la tormenta es tan inspiradora como intimidante, porque demuestra que nunca se lo puede detener del todo. Finalmente, el temor hacia Leo es el temor hacia la grandeza humana reflejada sin filtros. Su energía revela que la vida no está hecha para esconderse, que cada corazón lleva en sí la chispa del sol, que cada ser humano puede reclamar su soberanía y vivir con audacia. Lo que produce miedo no es Leo en sí mismo, sino lo que despierta en los demás, la conciencia de que también ellos han nacido para brillar, y que no hay excusa que pueda ocultar esa verdad. Leo es la encarnación de ese recordatorio cósmico, y aunque pueda ser temido, su verdadera misión es guiar a los demás a despertar su propio fuego interior y a vivir con la misma grandeza con la que arde el sol en lo alto del cielo. El misterio del temor que despierta Leo también se encuentra en su íntima conexión con los ritmos eternos del cosmos. Su fuego no solo es solar, también es ancestral, pues en cada uno de sus gestos se escucha el eco de antiguas civilizaciones que comprendieron que la fuerza vital se nutre de la grandeza interior. Allí donde otros signos se sienten seguros diluyéndose en lo colectivo, Leo se afirma en su unicidad, y esa autenticidad radical incomoda porque hace evidente lo innegociable de la identidad propia. Su presencia recuerda que nacer no es un accidente, sino un acto de voluntad del universo, y que renunciar a la luz interior es un sacrilegio contra el propósito de la existencia. En el plano simbólico, Leo es el guardián de la llama sagrada, aquel que sostiene el fuego del espíritu en medio de la oscuridad. En esa misión se esconde otra de las razones de la inquietud que provoca, su sola energía desbarata la ilusión de la pequeñez. Quien se aproxima a Leo se enfrenta a la imposibilidad de esconder su propia grandeza, porque este signo actúa como un espejo solar que revela lo que estaba dormido en los demás. Y no todos están preparados para verse en su reflejo, pues implica aceptar que las excusas y las cadenas no son más que sombras voluntarias. La valentía que emana de Leo no es solo física ni emocional, es un coraje espiritual que brota de saberse hijo del sol. De allí nace su capacidad de liderar incluso en silencio, de guiar con un gesto, con una mirada o con un acto sencillo que, sin embargo, desata una transformación en quienes lo rodean.
Esta influencia natural puede despertar temor, porque hace visible la vulnerabilidad de quienes aún dependen de guías externos para caminar. El verdadero liderazgo leonino no esclaviza, libera, pero esa libertad exige responsabilidad, y no todos están listos para cargar con ella. Otro aspecto poco comprendido que intensifica el respeto hacia Leo es su relación con el tiempo. Mientras otros se desgastan en la nostalgia o en la ansiedad por el futuro, Leo sabe vivir el presente con intensidad total, porque reconoce que solo en el ahora se manifiesta el resplandor de la vida. Esta capacidad de estar completamente presente puede intimidar, ya que desnuda la costumbre de vivir a medias, de aplazar los sueños o de huir de las emociones. Estar frente a un Leo es ser confrontado con la exigencia del instante, con la llamada a vivir como si cada día fuera una coronación. El poder de Leo también reside en su magnetismo espiritual. Aunque muchos lo asocian solo con la vanidad o la necesidad de reconocimiento, su verdadera grandeza radica en la energía que fluye de su corazón como un manantial de fuego. Su aura es expansiva, capaz de cambiar la vibración de un espacio con solo entrar en él. Ese impacto invisible es el que provoca temores irracionales, porque la mente humana teme lo que no puede controlar ni medir. El magnetismo leonino es un recordatorio de que hay fuerzas que trascienden la lógica y que lo sagrado se manifiesta en la simple existencia de un ser conectado con su esencia. En lo más profundo, Leo encarna la paradoja del poder y la humildad. Aunque es símbolo de soberanía, su grandeza no se sostiene en dominar a los demás, sino en gobernarse a sí mismo con disciplina y fidelidad al corazón. Esa coherencia entre lo que piensa, siente y hace es lo que le otorga un aura de autoridad natural. Y es esa misma coherencia la que provoca temor, porque desnuda la fragilidad de quienes aún viven en contradicción con su propia verdad. El rugido de Leo no es solo sonido, es vibración que atraviesa planos visibles e invisibles. Es un llamado a despertar, una invocación a recordar que cada ser humano guarda un sol en su interior. Lo que se teme no es el rugido en sí, sino la sacudida que provoca en lo más profundo del alma, porque una vez escuchado ya no se puede seguir durmiendo. Leo despierta la memoria de lo que fuimos creados para ser, y ese recuerdo no permite volver a la mediocridad sin sentir el peso de la traición a uno mismo. En el viaje cósmico de los signos, Leo representa la ascensión del espíritu hacia la luz más pura. Es el momento del zodiaco en el que la vida reclama ser vivida con plenitud, sin reservas ni miedos. Temido por algunos, venerado por otros, Leo existe para recordarle a la humanidad que la oscuridad solo puede reinar mientras se ignore el propio fuego. Su misión no es que lo adoren, sino que aprendan de él a reconocerse como soberanos de sus destinos. Quien logra comprenderlo descubre que el temor hacia Leo es, en realidad, el temor a la propia grandeza, y que abrazar su energía es aceptar el desafío más épico de todos, vivir sin pedir permiso, con el corazón encendido como el sol que jamás se apaga. El temor que despierta Leo también tiene sus raíces en su vínculo con los arquetipos más antiguos del poder y la soberanía. En cada cultura ancestral existe la figura del rey solar, del héroe que no pide permiso a las sombras para brillar, y Leo es la encarnación viva de ese mito. Esa fuerza arquetípica se percibe aunque no se comprenda con palabras, y por eso muchos retroceden ante su presencia. En el inconsciente colectivo, Leo activa la memoria de aquellos que portaban la corona de fuego, los guardianes de los pueblos, los guerreros del espíritu que no se inclinaban ante nada que no fuese la verdad interior. La sola existencia de un signo que simboliza esta realeza cósmica basta para despertar admiración y miedo al mismo tiempo, porque obliga a confrontarse con el deber de ser soberano de uno mismo. Su fuego no es un incendio que destruye sin sentido, sino una llama ordenadora que quema lo falso para revelar lo auténtico. Esta cualidad purificadora es otra de las razones por las que muchos lo temen. Estar cerca de Leo significa exponerse a la claridad de una luz que no admite máscaras ni medias verdades. Otros signos pueden moverse entre ambigüedades o refugiarse en lo oculto, pero Leo lleva en su esencia el mandato solar de iluminar. Es la antorcha que no puede apagarse ni siquiera en medio de la tormenta, y eso intimida a quienes prefieren vivir en la penumbra de lo cómodo y lo conocido. Su presencia desenmascara, y lo que realmente se teme no es a él, sino a la verdad que su fuego revela. El magnetismo de Leo no surge de una búsqueda externa de aprobación, sino de una confianza intrínseca en su misión vital. Es hijo del sol, y como tal irradia sin esfuerzo, no porque quiera eclipsar a otros, sino porque es su naturaleza expandirse y otorgar vida. Esa irradiación, sin embargo, despierta envidias, inseguridades y resistencias, pues quienes no se sienten listos para brillar perciben esa energía como un recordatorio de todo lo que aún no se atreven a ser. Leo no necesita quitarle luz a nadie,
pero muchos sienten que su propia sombra se hace más evidente cuando están cerca de un ser que se atreve a encender su llama sin miedo. Hay en Leo una conexión inevitable con la nobleza de espíritu, una cualidad que se manifiesta en su generosidad y su capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Pero esta misma grandeza puede ser incomprendida, porque cuando se da con tanta magnitud y pureza, algunos se sienten pequeños en comparación. Temen no estar a la altura de ese corazón que se entrega entero, porque la autenticidad de su afecto no permite juegos tibios ni compromisos a medias. Leo no tolera lo mezquino ni lo mediocre, y esta exigencia de plenitud puede resultar intimidante para quienes no están preparados para vivir con esa misma intensidad. El rugido del león no es únicamente una expresión de fuerza externa, es también un lenguaje cósmico que conecta con el orden universal. Cada rugido simboliza el recordatorio de que el espíritu humano fue creado para conquistar miedos y expandirse hacia lo eterno. Esa vibración interior es percibida por todos, aunque no la entiendan, y despierta en lo profundo del alma un llamado que algunos interpretan como amenaza. Sin embargo, lo que en realidad resuena es la voz de la propia grandeza dormida que exige ser reconocida. Temen a Leo porque temen a esa voz interna que clama por despertar. La soberanía de Leo también radica en su capacidad de mantenerse firme en su identidad sin dejarse moldear por los dictados del exterior. Mientras otros signos se adaptan con facilidad al entorno, Leo permanece fiel a sí mismo, incluso si eso lo convierte en blanco de críticas o incomodidades. Esa fidelidad a su esencia es una forma de libertad que no todos saben manejar. La mayoría busca pertenencia a costa de renunciar a partes de sí, pero Leo enseña que pertenecer de verdad solo es posible cuando se es auténtico. Ese ejemplo, silencioso y poderoso, provoca temor porque cuestiona los fundamentos de la vida acomodada y conformista. En lo más elevado, Leo es símbolo de trascendencia a través de la creación. Su fuego interior no solo ilumina, también inspira, y de esa inspiración surgen obras, ideas y actos que trascienden el tiempo. La huella que deja Leo en la historia de quienes lo rodean es imborrable, y eso también genera inquietud. No es un signo que pase desapercibido, su paso deja cicatrices de luz, marcas indelebles que transforman la memoria de los demás. El temor surge de la certeza de que después de Leo nada vuelve a ser igual, porque obliga a reconocer que la vida puede y debe vivirse con mayor grandeza. Así, el verdadero motivo por el cual se teme a Leo no es su orgullo, ni su fuerza, ni su brillo. Lo que se teme es la revelación de lo que él simboliza, el despertar del propio sol interior, la caída de las excusas, la necesidad de tomar las riendas de la existencia. Leo es el signo que recuerda que la vida no es un ensayo, es el escenario mismo, y que cada alma fue llamada a brillar con la intensidad de una estrella. Temer a Leo es, en el fondo, temer al destino grandioso que cada uno lleva grabado en el alma, ese destino que aguarda a ser abrazado con el mismo rugido con el que Leo honra su eterna misión solar.